Pedimos todo esto, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el pueblo de Israel había entrado o iba a entrar a la tierra de Canaán, esa tierra prometida, después de haber estado 40 años en el desierto, Dios les dijo que tenían que hacer una ceremonia especial, quizá un poco extraña, pero una ceremonia en la que se tenían que poner entre dos montes, que eran el monte Gerizim y el monte Ebal, y tenían que hacer una reunión de todo el pueblo, reunión nacional, y lo que iban a hacer en esta ceremonia era recordar las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y luego se nos dice en el libro de Josué, capítulo 8, que efectivamente hicieron así. Con Josué hicieron como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado. Hicieron un altar, el pueblo de Israel, ya habiendo entrado en la tierra prometida, hicieron un altar entre estos dos montes, ofrecieron holocaustos, la mitad de las tribus, 6 tribus se ponían hacia un monte, 6 tribus se ponían hacia el otro monte, y entonces leyeron estas bendiciones para la obediencia que Dios había dado en su ley, y también las maldiciones para la desobediencia. ¿Para qué hicieron esto? Pues para que nada más entrar, nada más empezar su andadura en esa tierra prometida, ya supieran dónde iban a encontrar la verdadera felicidad y dónde iban a encontrar la verdadera infelicidad. ¿Qué cosas les llevarían a la felicidad verdadera y qué cosas les llevarían a la infelicidad? 1500 años después de ese evento, Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo comenzó su ministerio. Y como vimos la semana pasada, escogió a 12 hombres para liderar al pueblo de Dios, la iglesia. Y curiosamente también, en el contexto de un monte, de la misma manera que con Josué, Jesús empieza su discurso aquí en Lucas 6, versículo 20, y habla de bendición y de maldición. Y encontramos en estos versículos lo que es la felicidad y la infelicidad según Dios. Ese es el título de nuestro mensaje, la felicidad y la infelicidad según Dios. Porque cuando dice bienaventurado, esa palabra, que quizá no decimos mucho en nuestro lenguaje, significa feliz será tal persona, bienaventurado. Vemos bienaventuranzas, pero también vemos que dice ay, 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 vemos maldiciones, bendiciones y maldiciones, alegría y también ay, 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 por otro lado, ayes. Ahora, el mundo piensa, si intentamos ver cómo piensa el mundo, y quizá es como pensábamos, por supuesto, antes de venir a Cristo. El mundo piensa que aquellos que tienen posesiones, aquellos que tienen todas sus necesidades cubiertas, aquellos que siempre se le ve alegre de fiesta en fiesta, aquellos que la gente respeta, aplaude y admira, esos son los que serán felices. Esos son donde está la verdadera felicidad. Y eso que piensa el mundo, lo piensa ahora, pero también hace 2000 años, cuando Cristo predicó este sermón, también lo pensaba. Y seguramente Teófilo, que recibió esta carta de su amigo Lucas, seguramente también lo pensaba, que esos son los que tendrán felicidad. Pero Cristo les dice que no es así. Y predica este sermón tan sorprendente, tan contracultural, diciendo dónde se encuentra la verdadera felicidad. Ahora, quiero hacer unos puntos introductorios a este sermón de Cristo que va del versículo 20 al versículo 49. Vamos a ver este sermón en bastantes semanas, en unas cuantas semanas, pero vamos a ver que este sermón es el famoso Sermón del Monte, que tenemos en Mateo 5, 6 y 7. Un sermón que fue dirigido especialmente a los discípulos. Como dice ahí el versículo 20, alzando sus ojos hacia los discípulos. Aunque habría otros, pero sus apóstoles estarían cerca y luego habría otros también, discípulos, y los que seguían a Cristo estaban allí. Y vemos que tanto en Lucas como en Mateo empiezan de la misma manera y acaban de la misma manera. Ahora, la versión de Lucas, del Sermón del Monte, es mucho más reducida. Lucas se enfoca en algunos puntos del Sermón del Monte, pero no nos aparece lo mismo que en la versión de Mateo. Y tenemos que entender que cuando en la Biblia aparece un sermón de Cristo o un sermón de los apóstoles, no tenemos que pensar que tenemos el sermón registrado palabra por palabra, porque si lo lees, sermón de los apóstoles o sermón de Cristo, lo podrían leer en 4 o 5 minutos. Y no penséis que Cristo y los apóstoles predicaban por 5 minutos, porque no es así. No vengáis a decir, tú predicas más largo que Cristo y los apóstoles, porque no. Tenemos en la Biblia que predicaban por horas y horas y horas. Así que lo que tenemos en la Biblia son resúmenes
inspirados por el Espíritu Santo de lo más importante o lo crucial o lo que Cristo había dicho. Así que aquí Lucas nos da ese resumen o nos da esas distintas partes de lo que fue el Sermón del Monte. Ahora, es muy interesante también pensar otra cosa introductoria. Este es el primer sermón del libro de Lucas y tenemos que pensar que en los 3 años y medio de ministerio de Cristo, mucho de su ministerio fue predicar. Predicación y enseñanza se llevó una gran parte de su ministerio. Gran parte fue dedicada a la predicación. Por supuesto, también sanó enfermos, hizo muchos milagros, y esos milagros confirmaban la autoridad de Cristo para venir como el Hijo de Dios que podía hacer estos milagros por su mismo poder. Pero por encima de todo, en primer lugar, él era un maestro, un rabino, un predicador. Acabamos de cantar esa canción, da lo mejor al maestro, Cristo es el maestro. Y ahora él ha encomendado a su iglesia este mismo ministerio, la predicación y enseñanza de su palabra. Por eso ahí dice, aunque no se vea todo, predicamos a Cristo crucificado. Si hay un resumen de lo que es la labor de una iglesia, es predicar a Cristo. La predicación del Evangelio. El enfoque de una iglesia no debe estar en la música de adoración. Eso es muy importante. Debemos entender que el enfoque de la iglesia debe estar en la predicación de la palabra. Los 12 apóstoles, antes de que fuera a predicar a Cristo, no venían y hacían un coro y cantaban antes. No, Cristo predicaba, el enfoque estaba en la predicación. Es más, se nos dice solamente una vez en los evangelios que Cristo cantó. En la última cena nos dice que después de cantar el himno salieron. Pero el enfoque no estaba en la adoración musical, el enfoque estaba en la predicación. Y por eso, en una iglesia bíblica, una iglesia que quiere basarse en lo que es Cristo, una iglesia de cristianos que siguen a Cristo, la predicación debe tener un lugar central. Un lugar no solamente central, sino un lugar primordial. Un lugar primordial. Le ha agradado salvar a los incrédulos, edificar a los creyentes, extender su reino. Le ha agradado a Dios hacer todo esto, dice, por la predicación, por medio de la predicación. Ahora, otro punto introductorio es que muchos ven estas bienaventuranzas que hemos leído y ven en estos versículos un evangelio social. Un evangelio social. Leemos de pobres, de hambrientos, de afligidos. Y entonces muchos piensan que pues Cristo vino principalmente para amparar a los pobres, para amparar a los hambrientos y a los oprimidos. Y que esa es la razón de ser de los cristianos y de la iglesia. La razón de ser de la iglesia, dicen ellos, debe ser simplemente pues dar de comer a los hambrientos, consolar a los afligidos, ayudar a los pobres y ya está, hacer justicia social. Muchos predican eso. Pero aunque la iglesia no debe de dejar estas cosas y debemos de intentar ayudar donde Dios nos pone la mano para ayudar, donde todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, pero esa no fue la principal razón por la que Cristo vino. Y no debe ser tampoco la principal tarea de la iglesia. Cuidado con creer que el reino de Dios es simplemente algo que se refiere a lo físico y material. Que si simplemente damos de comer a los pobres, ya hemos cumplido lo que Dios nos manda. Cristo lo dijo bien claro. ¿Cuál fue la gran comisión de Cristo a sus discípulos? Id a todas las naciones y predicad el Evangelio a toda la criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que Dios nos ha dado. Por supuesto, es la predicación y la extensión del Evangelio. Muchos piensan que la vida eterna es simplemente como un cambio de papeles, que los que han sido pobres aquí serán ricos allí, y los que han sido ricos aquí serán pobres allí. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Muchos piensan que funciona como aquellos que han sufrido mucho, el sufrimiento te gana el cielo. Pero así no es como la Biblia nos dice. Nadie se gana el cielo, por supuesto. Ni por sufrir mucho, ni por pagar mucho, ni por obrar mucho. Solo Cristo ganó el cielo para todos los que creen en Él. Así que después de estas notas introductorias, vamos al pasaje de Lucas 6, del 20 al 26 que tenemos aquí. Vamos a ver que Lucas, bajo la dirección del Espíritu, estructura y nos habla de cómo Cristo habla de la verdadera felicidad, la verdadera infelicidad, quiénes son los que serán felices de verdad y los que serán infelices de verdad. Y lo hace con una estructura muy clara. Vemos que hay bienaventuranzas, hay 4, y cada bienaventuranza tiene su maldición correspondiente. Cada bienaventuranza luego tiene un ay
correspondiente. 4 bendiciones y 4 maldiciones. La primera que vamos a ver es la felicidad y la infelicidad en cuanto a las posesiones. Dice el versículo 20, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Hay felicidad para los pobres. Ahora, ¿a qué se refiere pobres cuando dice esto? ¿Significa que todos los pobres del mundo tienen una bendición de Dios? ¿O significa eso que solo son los pobres del mundo los que entrarán en el reino de Dios? Pues para entender mejor este pasaje tenemos que ir también al pasaje paralelo en Mateo 5, versículo 3, que nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso nos ayuda mejor a entenderlo. Está hablando de aquellos que se declaran pobres espiritualmente. El que quiere venir a Cristo y ser salvo de sus pecados, debe venir con las manos vacías. Debe venir con las manos vacías. Debe declararse en bancarrota espiritual. Así es como venimos a Cristo. Venimos diciendo, no tengo nada que ofrecerte. No tengo nada que ofrecerte para que me recibas. Soy pobre espiritualmente. Bienaventurados los pobres en espíritu. Como dice un himno, nada tengo que ofrecer, a tu cruz me aferraré. Nada tengo que ofrecer. A tu cruz me aferraré. Y esa es la base y el fondo de estas palabras de Cristo. Los que reciben la mayor bienaventuranza son aquellos que dicen, no puedo pagar mi salvación, soy pobre, no tengo obras para pagar mi salvación. Por supuesto, no tengo dinero para pagar mi salvación, no hay dinero en el mundo que pueda pagarla, sino la recibo por simple fe. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y te pregunto, ¿la has recibido así? Porque si vienes a Cristo intentando pagarle con dinero, o con buenas obras, o con ser un buen ciudadano, lo siento, no eres bienaventurado, porque no puedes, todo lo que puedas ofrecer son nada que te pueda comprar la salvación. La salvación se obtiene con las manos vacías, porque es Cristo el que la obtiene y el que nos la da. Y aquel que viene así a Cristo, sin nada, pobre espiritualmente, recibe entonces esas riquezas de Cristo en su salvación. Recibe entonces no riquezas físicas, recibe riquezas espirituales, como dice Efesios, las riquezas de la gracia de Dios. Ahora, esta declaración de pobreza espiritual delante de Dios, luego también tiene un efecto, incluso en nuestra relación con las posesiones materiales. Por eso cuando dice aquí pobres, la base de todo esto es la pobreza espiritual, pero tiene también un efecto en nuestra relación con las posesiones materiales, porque dice ahí, bienaventurados vosotros los pobres, y se estaba refiriendo claramente a los que tenía delante. Estos discípulos que acababa de llamar, que eran gente común y corriente, habían dejado sus trabajos para seguir a Cristo. Algunos habían dejado riquezas, como Mateo, que tenía un trabajazo donde se forraba, había dejado ese trabajo de recaudador de impuestos, de trabajar en Hacienda, para seguir a Cristo. Otros habían dejado buenos negocios, como Juan y Jacobo, Pedro y Andrés, que tenían sus propios negocios de pescador y habían dejado todo eso para seguir a Cristo. Así que Cristo les dice, bienaventurados los pobres, habéis dejado estas cosas para seguirme, seréis bienaventurados. Para Teófilo, si lo pensamos, un hombre rico, el que estaba leyendo por primera vez este libro, esto era algo sorprendente. Jesús de Nazaret había llamado a gente pobre para que le siguiera. Y no les había prometido grandes riquezas, sino que les había prometido justo lo contrario. ¿Y qué debemos aprender nosotros? ¿Qué hay para nosotros? Pues el discípulo de Cristo debe aprender que nuestro tesoro no está aquí. Nuestro tesoro no está en esta tierra, sino que está en el cielo. Seguimos a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo, siendo rico, se hizo pobre. 2 Corintios 8, 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él decía, no tengo ni dónde recostar su cabeza. Lo único que era suyo era la ropa que vestía. No tenía nada en este mundo a su nombre. Por eso dice en Lucas 14, 33, un versículo que a muchos le puede sonar de sorpresa. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Cristo dice que debes renunciar a todo lo que posee, a todas tus posesiones para venir a Él. ¿A qué se refiere esto?
¿Se refiere a que si quiero esta bienaventuranza de Dios, tengo que hacer un voto de pobreza? ¿Tengo que venderlo todo? ¿Tengo que tener muy, muy poco dinero? No, no se refiere a eso. Significa que el cristiano ya no se agarra a las cosas de este mundo. Significa que el cristiano, aquel que va a recibir esta bienaventuranza, aquel que es realmente feliz según Dios, ya no se agarra a lo de este mundo porque dice, Cristo me ha comprado a mí y todo lo que yo pensaba que era mío, me doy cuenta que no lo es, que es suyo. Ya nada es mío, todo es suyo. Y todo cristiano debe ser pobre en este aspecto, no tener amor a las riquezas. Eso va a hacer que el discípulo de Cristo no esté buscando ansiosamente tener más y más, no esté buscando amontonar y amontonar, sino compartir. No esté buscando que me den, sino esté buscando cómo dar y cómo dar y cómo dar. ¿Por qué? Porque su única verdadera posesión es Cristo. Esa es su posesión, esa es la posesión tuya, la única verdadera posesión que tienes, real, es Cristo. Así que te quiero animar, cristiano. Si estás aquí y quizá no tienes nada a tu nombre en este mundo, quizá tienes prácticamente nada a tu nombre, quizá no tendrás en este mundo ni casas, ni coches a tu nombre, ni tierras, ni dinero, ni ahorros, y quizá no los tienes, aunque los podrías haber tenido, porque has decidido seguir a Cristo, pues hay una promesa aquí para ti. Una promesa tremenda. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vuestro es el reino de Dios. No tendrás mucho en este mundo, pero el reino de Dios es tuyo. No tienes nada a tu nombre. Bueno, sí que tienes algo a tu nombre. La justicia de Cristo está a tu nombre. Eso es precioso. Él ha puesto su justicia, la ha puesto a tu nombre. Y tu pecado lo ha puesto a su nombre. Esa es la transacción que ocurre en la salvación. Tu pecado, Él pone su nombre. Y su justicia, Él pone tu nombre. Y ahora lo que tienes a tu nombre es la justicia de Cristo. Así que dice, el reino de Dios es tuyo. No dice, el reino de Dios será vuestro. Dice que ya es vuestro el reino de Dios. Dios que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y por eso la oveja puede decir, nada me falta, nada me falta. Te pregunto, ¿estás satisfecho con Cristo como tu única posesión? ¿Él es tu posesión de verdad? Hazte la pregunta, si pierdes todo lo que tienes, material, todo lo que tienes, pero sigues teniendo a Cristo, ¿cómo estarías? ¿Y qué pasa al revés? Si todas tus posesiones aumentan mucho, pero pierdes a Cristo, ¿cómo estarías? Hazte esa pregunta. Porque la bienaventuranza, la felicidad verdadera, es para aquellos que se reconocen pobres espiritualmente, nada tengo, y aquellos que dicen, Señor, y todo lo que puedo tener de material es tuyo. Hay una iglesia de la cual Pablo habló en 2 Corintios 8, los macedonios, los de Macedonia, y dice Pablo que cuando estaban atribulados, por un lado, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Curioso, asociamos la profunda pobreza con tristeza, pero dice que eran abundantes en gozo y profundos en pobreza, y aún así eran generosos. Dios promete una verdadera felicidad para aquellos que se declaran en pobreza espiritual, y eso les lleva a vivir una vida sin agarrarse a las cosas de este mundo. Pero, por otro lado, no solamente hay felicidad para este tipo de pobres, pero también hay infelicidad para los ricos, porque ven conmigo al versículo 24. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ahora, esto no quiere decir, otra vez, que todos los que son ricos son infelices o malditos por Dios. En la Biblia tenemos gente rica, como Abraham, o David, o José de Arimatea, que eran hombres que amaban a Dios, pero importante, eran hombres que no se agarraban a las cosas de este mundo. No amaban las riquezas, aunque las tuvieron. Y Cristo está hablando de aquellos que ponen su confianza en las riquezas. Incluso yo conozco a gente pobre en dinero, pero que ama las riquezas y solo habla y habla y habla de dinero. Entonces no es tanto si tienes mucho o poco, la cuestión es si amas mucho o poco el dinero. Aquellas personas de las que Cristo habla han hecho su tesoro aquí, no en el cielo. Han hecho sus tesoros aquí en la tierra. Aquí lo tienen y aquí lo disfrutan. Y Cristo dice que no esperen nada más de Dios. Ya tienen su consuelo.
Aquí lo tienes, ¿tú lo quieres tener aquí? ¿Tú quieres amontonar y tener más y más aquí? Dice Dios, pues ya tienes tu consuelo. Eso es todo lo que vas a tener. Lo que tienes en esta tierra será lo mejor que vas a conocer, porque después lo que vendrá será condenación. Como aquel joven rico. ¿Os acordáis? Aquel joven rico que vino a Cristo y amaba las riquezas. Y él había vivido una vida moral, decía, yo soy moral, pero Cristo prácticamente le dijo, ¿las riquezas o yo? Cristo dijo, ¿me eliges a mí? ¿Eliges a Dios por medio de Cristo o eliges las riquezas? ¿Y qué hizo? Escogió sus riquezas. Amaba sus riquezas. Y justo después de eso, Cristo le dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y después explicó a lo que se refería y dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Y 2000 años después, nuestro mundo está tan lleno de personas que confían y aman las riquezas como hace 2000 años. Hablas con la gente y la gente te dice, no, pero el dinero no da la felicidad. Pero luego hacen una cola todas las semanas en la administración de lotería o con el de la 11 para comprar y comprar cada día esa lotería, a ver si toca, a ver si me hago millonario. Pero no dices que el dinero no hace la felicidad, pero ahí están buscándolo y buscándolo. El dinero no da la felicidad, pero a cada momento los periódicos y las noticias no paran de sacar los 100 hombres más ricos de España, las 100 personas más ricas del mundo. ¿Por qué no sacan las más pobres si dicen que el dinero no da la felicidad? Porque es simplemente un dicho, pero aman y confían en las riquezas. Dicen este mundo, no, el dinero no da la felicidad, pero no paro de escuchar historias de familias que se pelean con su padre, con su madre, con su hermano, con su hermana, con su primo, con quien sea, por temas de dinero. Porque quiero que me toque más herencia, porque quiero más y más y más. Así que en realidad este mundo está lleno de personas que confían y aman las riquezas. Y Santiago tiene palabras duras para los ricos. Santiago 5, versículo 1 al 6 dice, vamos ahora ricos. En nuestro lenguaje sería, venga ya ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Habéis acumulado tesoros para los días postreros? ¿Y qué pasa cuando acumulas tesoros para los días postreros? Que tú te vas y el tesoro se queda. Tienes que hacerte la pregunta, la misma pregunta que Cristo le hizo al joven rico, ¿Cristo o el dinero? Elige, ¿quieres que tu consuelo esté aquí? Porque eso le dice a los ricos, ya tenéis vuestro consuelo. ¿Quieres que tu consuelo esté aquí en este mundo o tu consuelo esté en el reino de los cielos? Y también hay una advertencia aquí para el cristiano. Cuidado, cristianos. Te aseguro, hijo de Dios, que cuanto más te preocupes por el tema del dinero, más infeliz serás. Es directamente proporcional. Más te preocupas y más te ansías por el tema del dinero, más infelicidad vas a tener. Es directamente proporcional eso. ¿Tú te consuelas con tu dinero aquí? Estás perdiendo la bendición que Cristo quiere darte. Te pregunto, cristiano, ¿te da una sensación de consuelo, de seguridad y alegría cuando ves la cartilla del banco y ves que tienes más de lo que pensabas? Cuando recibes ese dinero que estabas esperando por un tiempo, cuando ves que te han subido el sueldo, cuando ves que tienes más, ¿te da eso seguridad a tu corazón? ¿O lo que realmente da consuelo y seguridad a tu alma es mirar a Cristo? ¿Qué es lo que da seguridad y consuelo? Porque quizá estás en este versículo que dice, aquí tienes tu consuelo. ¿Quieres que tus riquezas sean tu ídolo? Pues dice que Dios, ya tienes el consuelo lo tendrás aquí, pero no lo tienes donde hay que tenerlo, no lo tienes en el cielo. 1 Timoteo 6, Pablo le habla a Timoteo de lo que tenían que hacer los ricos, porque había ricos en la iglesia también. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Es muy curioso que Pablo le dice los ricos de este siglo, para que supieran que los que son ricos en este siglo, en este tiempo, no piensen que van a ser ricos en el cielo. No pensemos que los cristianos más ricos tendrán más en el cielo y los cristianos más pobres tendrán menos. Así no funciona. Y lo deja Pablo bien claro. Los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que piensen en lo eternal,
que pongan sus hijos en lo eternal y no, sus ojos en lo eternal y no en lo temporal y material. Felicidad e infelicidad en cuanto a las posesiones. Punto 2, y estos van a ser más rápidos. Felicidad e infelicidad en cuanto a las necesidades. Esta bienaventuranza va ligada con la primera. Mira lo que dice el versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ahora, ¿qué significa? Pues otra vez tenemos que ir a Mateo. Mateo nos dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, lleva cuidado, no dice hambre y sed de venganza. Eso no es bienaventurado por Dios. Dice hambre y sed de justicia. Muy diferente. Cristo está diciendo aquí que la verdadera felicidad la tienen aquellos que se dan cuenta de la gran necesidad espiritual de su alma. Y se dan cuenta que ellos mismos no pueden cubrir esa necesidad. Se dan cuenta que para entrar al cielo se necesita una justicia perfecta y ellos no la tienen. Tienen hambre y sed de esa justicia y no la tienen que recibir de fuera. Se declaran mendigos espirituales necesitados de Dios y de que Dios provea una justicia para que puedan ir al cielo. Y aquellos que hacen esto, aquellos que se declaran necesitados espiritualmente, necesitados de esa justicia y creen en Cristo, Cristo les da por la fe su justicia, su propia justicia. Y aquella persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador sigue teniendo un hambre y una sed de Dios, del Dios vivo. Él nos ha dado una satisfacción, pero al mismo tiempo que tenemos esa satisfacción en Cristo, al mismo tiempo queremos más de Él. Por eso dice el Salmo 63 que acabamos de repasar, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Tengo esa sed de Dios. ¿Sabes qué? Aquel que viene así es aquel que Dios sacia. Y por eso la promesa dice, bienaventurados los hambrientos, los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. No hay gente más saciada, no hay gente más satisfecha que aquel a quien Cristo ha llenado. Y Pablo le podía decir así a los colosenses en Colosenses 2:10, vosotros estáis completos. Estáis completos. Como cuando comes algo y te quedas, estoy completo, vamos, genial. Espiritualmente le dice Pablo a los colosenses, estáis completos en Él. Él es el que llena ese hueco de tu corazón. Él es el que llena ese vacío en tu alma. Estáis saciados, estáis completos, estáis satisfechos. Hay una canción que la cantamos el miércoles, dice, solo Cristo satisface mi angustiado corazón. Ahora, estos hombres, a los que Jesús había elegido, a los que Jesús llenaba cada día, a los que Jesús saciaba, que habían declarado su necesidad de justicia y Cristo les había dado su justicia y Cristo les llenaba cada día, también pasarían por necesidades y penurias físicas. Por eso vemos que en estas primeras bienaventuranzas hay un aspecto espiritual, pero también hay un aspecto material. Hay las dos cosas. El apóstol Pablo hablaba de cómo él pasó hambre, pasó penurias, pasó necesidades, pero nos dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé tener hambre, sé padecer necesidad y sé estar con abundancia. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estos apóstoles a los que Cristo les hablaba, solo unos días antes habían tenido que recoger espigas del campo por el hambre que tenían. Seguir a Cristo no significaba ir de banquete en banquete, llenarse el estómago. Seguir a Cristo muchas veces significaba pasar hambre. Seguir a Cristo era un sacrificio. Y a veces sus necesidades más básicas materiales estaban en peligro. Pero Dios les promete, cuidaría de ellos. Sus necesidades espirituales serían satisfechas. Y un día todas las necesidades en la gloria serían cubiertas y serían saciados en todo. Hay una promesa para el que tiene hambre. Pero también hay una maldición, un ay, una infelicidad para los saciados. Dice el versículo 25, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Exactamente lo contrario. Estos son aquellos que no necesitan nada espiritualmente. Aquellos que dicen, yo puedo solo. A mí nadie me tiene que salvar, yo me salvo solo. Nadie me ha regalado nada en este mundo. Tengo todo lo que necesite.
todo lo que necesito. Se autoconvencen de que son independientes de Dios, autosuficientes sin Dios. Yo puedo solo, no tengo necesidad de nada. Y cuidado porque pensamos que esto es lo que dice el mundo, pero puede llegar incluso este tipo de pensamiento a la iglesia. Así ocurrió en una iglesia llamada de Laodicea en Apocalipsis 3. Y es el mensaje más duro que Dios le da de estas 7 iglesias, es el mensaje más duro. Y esta iglesia decía: yo soy rico, Apocalipsis 3:17, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito nada. Y Dios le dice: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Toma ya. No se daban cuenta. Pensaban: yo tengo todo, no necesito a Dios, no necesito orar, porque si tengo todo lo que necesito, ¿para qué orar? Y no oraban. No necesito congregarme porque yo valgo solo, yo puedo solo. No necesito nada de todo esto. Leer la Biblia, si yo ya me la sé. No necesitaban nada de esto, yo puedo solo. Y Dios le dice: ¿pensáis no tenéis necesidad de nada? Pues, aunque seáis ricos en el mundo, yo os digo cómo está vuestro corazón. Sois unos miserables, sois unos mendigos, no tenéis nada. Cristo le da la vuelta a la tortilla, lo que la gente pensaba, se lo hace repensar. Ellos pasan hambre y sed en su alma cada día. Esta gente saciada, que iban de banquete en banquete, en realidad su hambre estaba, su alma estaba hambrienta y sedienta. Y un día también pasarían hambre y sed eternas en la condenación del infierno. Así que Cristo tiene un aviso muy grande, ¡ay de ellos! ¡Ay de vosotros! Los que ahora estáis saciados. Esa gente que decía: no necesito a Cristo, si yo no necesito nada, tengo todo lo que se necesita. Felicidad e infelicidad en cuanto a las necesidades. Cristiano, ¿reconoces tu necesidad? ¿Reconoces que sin Cristo no tienes nada? ¿Reconoces que separados de Cristo nada podemos hacer? ¿Lo reconoces? ¿O te crees autosuficiente? ¿Te crees que puedes vivir sin orar, sin leer? ¿Puedes vivir y cubrir tú solo tus necesidades? ¿No te das cuenta que si Dios apartara su mano de ti por un segundo, no podrías ni respirar, no puedes hacer nada bueno si Dios no pone su mano sobre ti? Ay, ay, ay para los saciados, pero bienaventurados son los hambrientos. Punto 3. Hay felicidad e infelicidad también en cuanto al sufrimiento. Y vemos aquí una felicidad para los que lloran por Cristo. Dice el versículo 21, la segunda parte: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Esto nos choca otra vez. ¿Cómo puede haber alegría en el sufrimiento? Feliz serán los que lloran. No, hombre, no. Los que lloran son tristes, son infelices. Y aquí dice Cristo: ¿los que lloran son felices? No lo puedo entender. Nos sorprende Cristo. Pero Él dice que su pueblo, cuando su pueblo llora, pronto serán consolados y reirán. Te pregunto, como hijo de Dios, si le conoces, ¿lloras? Y no me refiero a lloras por rabia, lloras cuando no te dan lo que tú quieres, pero has llorado por la causa de Cristo. Lloras por la causa de Cristo. Yo intuyo, porque lo veo en mi vida también, incluyo mucha falta de lágrimas en la vida de los hijos de Dios en este día. ¿Cuántos lloramos por nuestro pecado? ¿Cuántas veces hemos llorado de corazón o de lágrimas por nuestro pecado? Porque has pecado y te duele tanto que lloras. ¿Cuántas veces lloramos por incluso el pecado de los que nos rodean? No, lo que hacemos es criticarles por el pecado de los que nos rodean. Pero ¿por qué no lloramos? Deberíamos llorar por el pecado de los que nos rodean. ¿Nos duele de verdad el pecado? ¿Lloras también por las almas que están perdiéndose cada día? ¿Lloramos por las almas? ¿Cuánta humillación y burlas y bofetadas hemos aguantado por la causa de Cristo? Seguramente casi ninguna. Estos discípulos de Cristo que estaban ahí delante de Él iban a sufrir y mucho. Y muchos lloros habría por causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Iban a sufrir incluso cárcel. ¿Cuántos días de cárcel hemos sufrido nosotros por la causa del Evangelio? Ninguno. Pero hasta hace poco no era así. Hace 70 años, en el año 1952, en una aldea aquí en Sabiote, un hombre de 40 años entonces, pastor evangélico,
oficiaba un bautismo. Su nombre, muchos lo conocéis, Manuel Jurado, el que comenzó la obra en mucha de la Sierra de Segura. Su delito fue oficiar un bautismo que no fuera bajo la Iglesia católico romana. Las autoridades vinieron en ese año y lo encerraron en el calabozo. No sé exactamente cuántos días estuvo, pero algunos días estuvo ahí. No sé cuántas lágrimas derramaría él o su familia, pero estuvo dispuesto a sufrir, a llorar por la causa de Cristo, a ser encerrado para que tú y yo hoy podamos estar sentados aquí en la Sierra de Segura con libertad. Hombres como Manuel Jurado sufrieron cárcel por la causa de Cristo, para que tú y yo tengamos esta libertad. ¿Y nosotros estaríamos dispuestos a ir a la cárcel por el nombre de Cristo? ¿Estaríamos dispuestos a eso? ¿A sufrir, a llorar por su causa? Cuidado con tener envidia del mundo. Cuidado, mucho cuidado. Hay una felicidad para los que lloran por Cristo, pero también nos habla de que hay una infelicidad para los que ríen sin Cristo. Nos dice el versículo 25, «Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis». No se refiere a que reírse está mal, se refiere a aquellos que ríen sin Cristo, aquellos que viven de fiesta en fiesta sin pensar en lo espiritual, sin pensar en la eternidad, aquellos que dicen comer y bebamos que mañana moriremos, aquellos que viven así, dice lloraréis, lloraréis. Y ese lloro, después de todas estas alegrías, supuestas alegrías, aunque en realidad su corazón está roto, pero supuestas alegrías un día llegarán al lugar donde dice la Biblia será el lloro y el crujir de dientes, la condenación en el infierno. Hay infelicidad para los que ríen sin Cristo. En último lugar, vemos que hay felicidad e infelicidad en cuanto a la reputación. Hemos visto la felicidad e infelicidad en cuanto a las posesiones, la felicidad e infelicidad en cuanto a las necesidades, la felicidad e infelicidad en cuanto al sufrimiento, y ahora lo vemos en cuanto a la reputación. Y vemos que hay felicidad verdadera para los que el mundo aborrece por la causa de Cristo. Mira lo que dice el versículo 22, y esta es la bienaventuranza más larga, con diferencia. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. La última de estas bienaventuranzas, aquí en Lucas, nos habla de aquellos que serían aborrecidos, aquellos que serían apartados, puestos a un lado, aquellos que serían censurados. Ahora hay muchos cristianos que están siendo censurados y que incluso su nombre sería visto como malo. Serían tratados como persona non grata, como personas que no te acerques a Él, como un criminal incluso, todo esto por la causa de Cristo. Habla de aquellos que sufren por la causa de Cristo. Ahora, un paréntesis aquí. Cuando el mundo te aborrece porque has hecho mal, porque eres un egoísta, un ladrón, un soberbio, eso no tiene ninguna bendición de Dios, lo siento. Cuando el mundo te aborrece y dices, es que el policía me aborrece, me ha puesto una multa por ir a 160 en la autovía, me aborrece, eso es que sufro por la causa de Cristo. No, eso es que sufres porque has delinquido las normas de circulación. O el policía me odian en el pueblo porque debo dinero en todo el pueblo. Hombre, eso no es sufrir por la causa de Cristo, eso es que te aborrecen porque eres un cara dura, porque estás pecando en contra de Dios. Eso no es la bendición que se refiere aquí. La bendición que se refiere es a aquellos que sufren, son aborrecidos, son desechados, son censurados por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo, porque están predicando el Evangelio, porque están viviendo según este libro, porque están obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Esos sí tienen la bienaventuranza de Dios. Estos 12 apóstoles que estaban delante de Cristo, cuando Cristo estaba predicando este sermón, iban a sufrir exactamente eso. Bien pronto, solo un par de años después, iban a sufrir todas estas cosas. Y Cristo les quería avisar. Les dice, os harán todo esto. Así también hacían a sus padres con los profetas. Así también hacían sus padres con los profetas. Solo hay que ir un poco atrás, la vida del profeta Elías. Elías fue buscado
Había un cartel de estos de Wanted por todo Israel, y al que lo encontrara lo tenía que matar Elías, porque el rey Acab lo quería matar, y fue desterrado incluso. Jeremías, el profeta Jeremías, fiel al Señor, fue puesto en un pozo a punto de morir y luego pasó mucho tiempo en la cárcel. Zacarías, hijo de un sacerdote, también profeta, lo mataron, dicen, entre el templo y el altar. Y aquellos que han seguido a Dios han sido aborrecidos por el mundo. E incluso muchas veces tenemos una visión idealizada y grandiosa de los hombres y mujeres de Dios en el pasado, como que todo el mundo los reconocía a su labor, pero no era así. Los hombres y mujeres de Dios en el pasado sufrieron y fueron aborrecidos por la mayoría de la sociedad. Los primeros cristianos que fueron martirizados en el Coliseo romano, ¿sabes por qué eran martirizados? No por creer en Cristo, no eran martirizados por su fe directamente, no, cuando moría el mundo los veía como delincuentes rebeldes, y un historiador llamado Atenágoras del siglo II nos dice que los cristianos eran acusados de 3 cosas, los primeros cristianos, de canibalismo, incesto y ateísmo. ¿Por qué? De canibalismo porque se decía que en sus reuniones comían y bebían la sangre de Cristo. De incesto porque entre unos a otros se llamaban hermanos, así que seguramente hay incesto allí. Y de ateísmo fueron acusados, porque en vez de adorar a toda la ristra de dioses que tenía el Imperio Romano, adoraban a un único Dios. Así que fueron aborrecidos por el mundo, pero porque ellos querían ser fieles a la causa de Cristo. Y todos estos delitos de los que se les acusaba eran falsos, por supuesto, pero el mundo los veía como delincuentes. Y así muchas veces seremos aborrecidos por la causa de Cristo. En España solo tenemos que ir hace 500 años, en los famosos autos de fe de la Inquisición española, Sevilla o Valladolid. Estos eran espectáculos públicos en los que se leía la condena. Muchos de nuestros hermanos evangélicos, protestantes, se leía su condena y eran quemados vivos después delante de toda la gente. Los que se arrepentían simplemente eran matados y después quemaban sus restos. Pero los que no se arrepentían los quemaban vivos en la hoguera. Eso solamente en España hace 500 años, incluso menos de 500 años. Y no los quemaban porque eran gente que amaban a Cristo. Por supuesto, los quemaban porque decían que eran herejes, eran blasfemos, eran rebeldes y todo el mundo los aborrecía. Y otra vez se cumple, seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Os vituperen, os censuren, os desechen vuestro nombre como malo. El mundo de manera natural aborrece al cristiano, lo ve como un bicho raro, ve en el cristiano una amenaza para su estilo de vida pecaminoso, y por eso nos avisa el apóstol Pablo que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero cristiano, no te vengas abajo. Aunque Dios promete que habrá sufrimiento si le eres fiel, que habrá persecución, no te vengas abajo, gózate, dice, gozaos y alegraos, porque tu recompensa es grande en el cielo. Ser aborrecido por la causa de Cristo es un privilegio para el cristiano. Y estos mismos apóstoles, que estaban delante de Cristo, vivieron eso de la mejor manera en sus propias carnes. Unos años después, cuando Cristo ascendió al cielo, Pedro predicó ese primer sermón de Pentecostés y continuó predicando y miles de almas vinieron a Cristo, pero rápidamente los judíos los cogieron, los metieron en la cárcel y después también de un tiempo, a la siguiente vez, los azotaron. Y el azote no era simplemente unos golpecitos en la espalda, era un azote cruel, 40 o 39 azotes, con un palo lleno de pinchos se le daba en la espalda. ¿Y sabes cómo salieron los apóstoles de esa situación? ¿Llorando por lo que habían tenido que sufrir? No. Nos dice Hechos, capítulo 4, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir esto por causa del nombre de Cristo. Gozosos. Como Cristo les había dicho, gozaos y alegraos. Aquellos que sufren por Cristo, por la causa de Cristo, son los privilegiados. Esto es la paradoja del mensaje de Cristo. Pero nosotros pensaríamos lo contrario. Si no sufro por Cristo, pues menos mal. Pero Cristo dice, los que sufren, los que han sido aborrecidos, que se gocen y se alegren, porque su galardón será grande en los cielos. Pero de la misma manera que hay verdadera felicidad para lo que el mundo aborrece por la causa de Cristo, hay también infelicidad para aquellos que el mundo aplaude. Dice el versículo 26, y con esto acaba, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En el Antiguo Testamento vemos esos falsos profetas
que venían y decían al pueblo, todo va bien, no pasa nada, han venido el ejército a por... No pasa nada, no os preocupéis, todo va a ir bien. No hablaban del pecado, por supuesto. Todo va bien, era un mensaje de paz, 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 siempre clamaban paz. Nunca hablaban de juicio, nunca hablaban de pecado, lo estáis haciendo todos muy bien, adelante, seguir con todo lo que estáis haciendo. Esos eran los falsos profetas. Y todo el mundo hablaba bien de ellos, claro que sí. ¿Quién iba a hablar mal de un profeta así? Tenían dinero, todo les iba bien a estos falsos profetas. Pero el mensaje de Dios sobre estos falsos profetas es muy distinto. Dice, ay de vosotros. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ahora, con esto no tenemos que buscar que la gente hable mal de nosotros. Por supuesto que no. Un cristiano debe tener buen testimonio con los de afuera. Incluso es uno de los requisitos del anciano que tenga buen testimonio del mundo. ¿Por qué? Porque hace bien sus negocios, porque trata bien a la gente, porque ama a su prójimo como a sí mismo. Por supuesto que sí. Pero la Biblia nos dice que si tú eres fiel, fiel al Evangelio, fiel a Cristo, habrá gente que se opondrá. Habrá gente que no va a hablar bien de ti. Y aquellos que solo buscan el aplauso del mundo, aquellos que solo buscan la buena reputación, que todo el mundo me vea como el mejor, muchas veces es porque están negando el Evangelio. Solo proclaman paz, 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 no hablan de pecado. Solo hablan del cielo y el cielo y el cielo, ni se les ocurre nombrar el infierno. Así que mucho cuidado. No esperemos ser amados por el mundo. No esperes que por tu vida cristiana ejemplar el mundo te vaya a aplaudir, porque no lo va a hacer. Es más, cuando hay cristianos que comienzan a recibir premios y reconocimientos del mundo, me da que pensar. Porque la Biblia nos dice que si de verdad seguimos a Cristo, si de verdad predicamos el Evangelio sin temor, sin cobardía, habrá oposición, habrá oposición. Ay, dice, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Te pregunto, ¿sabes lo que es la verdadera felicidad e infelicidad según Dios? No lo que dice el mundo, lo que dice el mundo ya lo sabemos, pero la felicidad según Dios se encuentra en Cristo. Cristo es el que se hizo pobre siendo rico. Cristo es el que tenía necesidades, pasó hambre, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cristo es el que lloró por la muerte de Lázaro, lloró al ver a las multitudes. Cristo es el que sufrió más persecución que nadie para darnos vida. Y nosotros, como su pueblo, tenemos que darnos cuenta que la verdadera felicidad está allí, en estas cosas que hemos nombrado. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloran por Cristo. Bienaventurados los que son perseguidos por su nombre. Vamos a orar.